Para lograr grandes cosas, no solo debemos actuar, también debemos soñar. No solo es necesario planear, también debemos creer. ¿Cuáles son las herramientas que necesitas para escapar de las deudas y mejorar tus finanzas? Te hablaré sobre uno de los temas más importantes de las finanzas personales: cómo dejar de pedir prestado y empezar a ahorrar dinero. Para ello, nos basaremos en las enseñanzas de uno de los referentes más importantes en el mundo de las finanzas personales, Robert Kiyosaki. En este video, te enseñaremos las lecciones más importantes que Kiyosaki ha compartido en sus libros y conferencias, y te daremos consejos prácticos para que puedas aplicarlos en tu vida diaria. Comencemos. Número 1. ¿Por qué es importante dejar de pedir prestado y empezar a ahorrar dinero? Pedir prestado es una práctica común en nuestra sociedad, pero puede llevar a graves consecuencias financieras a largo plazo. Cuando pedimos prestado, estamos asumiendo una deuda que, en muchos casos, lleva intereses y comisiones adicionales que pueden aumentar significativamente el monto final a pagar. Además, el hecho de estar endeudados nos impide ahorrar y planificar nuestro futuro financiero, lo que nos limita en la consecución de nuestros objetivos. Por otro lado, empezar a ahorrar nos permite contar con un colchón financiero en caso de emergencias, tener mayor flexibilidad y libertad en nuestras decisiones financieras y nos ayuda a tener una mejor calidad de vida en el futuro. Ahorrar no solo nos brinda seguridad, sino que nos permite crear un hábito saludable de manejo del dinero y nos da una sensación de control sobre nuestra vida financiera. Número 2. Los beneficios de tener un presupuesto y un plan financiero. La falta de un presupuesto y un plan financiero es una de las principales causas de problemas financieros. Sin un plan, es fácil gastar más de lo que se gana y por lo tanto caer en deudas. Tener un presupuesto nos permite ser conscientes de nuestros ingresos, gastos y nos ayuda a establecer prioridades en nuestro gasto diario. Un plan financiero, por su parte, nos ayuda a establecer objetivos financieros a largo plazo y a tomar decisiones que nos permitan alcanzarlos. Por ejemplo, si queremos comprar una casa, ahorrar para la educación de nuestros hijos, un plan financiero nos permitirá establecer metas específicas y diseñar una estrategia efectiva para alcanzarlas. Tener un presupuesto y un plan financiero no solo nos brinda una mayor estabilidad financiera, sino que también nos ayuda a tomar decisiones más informadas y efectivas a largo plazo. Número 3. ¿Cómo reducir nuestros gastos para empezar a ahorrar? Reducir nuestros gastos es fundamental para poder empezar a ahorrar. Una de las primeras cosas que podemos hacer es identificar nuestros gastos innecesarios y eliminarlos. Por ejemplo, podemos reducir nuestros gastos en entretenimiento o en comida fuera de la casa. También podemos buscar formas de reducir nuestros gastos en cosas como el seguro de auto o la factura de teléfono. Otra estrategia efectiva para reducir nuestros gastos es buscar formas de aumentar nuestros ingresos. Por ejemplo, podemos buscar un segundo empleo o trabajar en proyectos paralelos. Si tenemos habilidades específicas, podemos ofrecer nuestros servicios como freelancer o crear un negocio propio. Reducir nuestros gastos no solo nos permite empezar a ahorrar, sino que también nos brinda una sensación de control sobre nuestra vida financiera y nos ayuda a desarrollar hábitos más saludables de consumo. Número 4. ¿Cómo establecer metas financieras realistas y alcanzables? Establecer metas financieras es fundamental para lograr nuestra libertad financiera. Sin embargo, es importante que estas metas sean realistas y alcanzables. Para establecer metas realistas, es necesario tener en cuenta nuestras necesidades y prioridades financieras. Por ejemplo, si estamos endeudados, una de nuestras metas puede ser pagar nuestra deuda lo más pronto posible. Si estamos empezando a ahorrar, nuestra meta puede ser tener un fondo de emergencia en caso de imprevistos. Es importante establecer metas que sean específicas, medibles y que tengan un plazo determinado para ser alcanzadas. Por ejemplo, en lugar de establecer como meta ahorrar dinero, podemos establecer como meta ahorrar $5,000 en 6 meses. De esta manera, tenemos una meta concreta y un plazo determinado para lograrla. Al establecer metas realistas y alcanzables, estamos creando un plan de acción que nos permite enfocar nuestros esfuerzos en alcanzar nuestros objetivos. Además, al alcanzar nuestras metas, estamos reforzando nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra capacidad de lograr lo que nos proponemos. Número 5. ¿Cómo hacer que el ahorro se convierta en un hábito? Ahorrar no siempre es fácil,
especialmente si no estamos acostumbrados a hacerlo. Para que el ahorro se convierta en un hábito, es importante establecer una rutina y ser disciplinados. Una de las cosas que podemos hacer es establecer un monto fijo que vamos a ahorrar cada mes y automatizar el proceso para que se haga de manera automática. También podemos buscar forma de hacer que el ahorro sea más atractivo. Por ejemplo, estableciendo metas y recompensas para cuando lo logremos. Por ejemplo, podemos establecer una meta de ahorrar una cantidad específica de dinero para ir a un pequeño viaje cuando lo logremos. De esta manera, el ahorro se convierte en algo más atractivo y motivador. Además, es importante tener en cuenta que el ahorro no debe ser visto como un sacrificio, sino como una inversión en nosotros mismos y en nuestro futuro financiero. Al hacer que el ahorro se convierta en un hábito, estamos creando una mentalidad de abundancia y prosperidad que nos permitirá alcanzar nuestros objetivos financieros a largo plazo. Número 6. La importancia de cambiar nuestra mentalidad financiera. Para lograr el éxito financiero, es fundamental que adoptemos una mentalidad basada en la abundancia y la búsqueda de oportunidades. Muchas personas se aferran al dinero y lo ven como un fin en sí mismo, en lugar de verlo como una herramienta para crear oportunidades y mejorar sus vidas. Una de las formas en que podemos cambiar nuestra mentalidad financiera es aprender a ver el dinero como un medio para crear riqueza a largo plazo. En lugar de enfocarnos en ahorrar y limitarnos en nuestros gastos, podemos aprender a invertir en nosotros mismos y en nuestro futuro financiero. También es importante tener una actitud positiva hacia el dinero y la riqueza. En lugar de ver el dinero como algo malo o sucio, podemos aprender a verlo como una herramienta que nos permite lograr nuestros objetivos y mejorar nuestras vidas. Número 7. Cómo generar ingresos adicionales. Una forma de aumentar nuestra capacidad de ahorro es generar ingresos adicionales. Hay muchas formas de generar ingresos adicionales, desde trabajos a tiempo parcial hasta inversiones de negocios o propiedades. Para generar ingresos adicionales, es importante ser creativos y estar abierto a nuevas oportunidades. También es importante establecer metas y un plan de acción para lograr nuestras metas de ingresos adicionales. Número 8. La importancia de reducir la deuda. La deuda es uno de los mayores obstáculos para el ahorro y la construcción de riqueza a largo plazo. Si tenemos deudas, es importante establecer un plan de pago y reducir nuestras deudas lo antes posible. Una de las formas en que podemos reducir nuestras deudas es estableciendo un presupuesto y reduciendo nuestros gastos innecesarios. También podemos buscar formas de aumentar nuestros ingresos para pagar nuestras deudas lo más rápido posible. Número 9. ¿Cómo mantenerte motivado? Mantenerse motivado en nuestro camino hacia la libertad financiera puede ser un desafío, especialmente cuando enfrentamos obstáculos y reveses en el camino. Es importante recordar nuestras metas y la razón por la que estamos ahorrando e invirtiendo en primer lugar. También podemos mantenernos motivados celebrando nuestros éxitos y logros a lo largo del camino. Al establecer metas alcanzables y celebrar nuestros logros a medida que los alcanzamos, podemos mantenernos motivados y comprometidos en nuestro camino hacia la libertad financiera. En resumen, dejar de pedir prestado y empezar a ahorrar dinero es un proceso que requiere disciplina, enfoque y un cambio de mentalidad. Recuerda, la única persona en la que estás destinado a convertirte es la persona que decidas ser. Robert Kiyosaki.